están? Mi nombre es Eliana Couso. Les damos la bienvenida a este ciclo del Provincial que estamos realizando para difundir y dar a conocer temas de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Pero no perdamos más tiempo. Hoy estamos acá en Palermo, en estas oficinas, porque vamos a entrevistar a nuestra primera empresa comprometida con estos temas. Ellos son Colibrí, la consultora Colibrí, y vamos a estar directamente conversando con uno de sus socios, el señor Prem Salzman. Bienvenido, Prem. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eli, y muchos éxitos en este ciclo que comienza. Bueno, muchas gracias. Lo primero es saber cómo nace esta iniciativa, cómo nace Colibrí. Bueno, Colibrí nace en 2019 porque veíamos que había mucha desconexión entre las personas, entre los objetivos de las empresas, entre su relación con la sociedad, con el ambiente, y entendíamos que para que justamente las estrategias ambientales sean efectivas, era importante incluirlas en el modelo de negocio. Entonces Colibrí nace con el propósito de acelerar la transición hacia una economía socialmente justa y ambientalmente regenerativa, y para eso diseñamos e implementamos estrategias ambientales de alto impacto, y el diferencial es que están adaptadas al modelo de negocio de cada organización. Entonces, decimos siempre que Colibrí nace con impulso porque nace en octubre de 2019, nacimos siendo 8 y hoy ya somos casi 30 personas y estamos desarrollando proyectos en toda América Latina. Y entendemos que cualquier organización que logre incluir la variable ambiental en el centro de su propuesta de valor va a tener una ventaja en rentabilidad y también en las ganas de la gente que le vaya bien cada vez más fuerte, tanto en el corto, mediano como largo plazo. Las empresas necesitan abandonar este paradigma de que solamente están en esta sociedad para buscar rentabilidad económica, con lo cual de la mano de eso aparecen estas iniciativas que se van a ir reforzando porque es una urgencia, no podemos esperar más. Quería preguntarte, Prem, de todo el trabajo que ustedes hacen, hay algo que me llamó más la atención. ¿Qué es específicamente que le podemos contar a la gente qué es la estrategia de carbono? Se habla mucho de la huella de carbono hoy. ¿Podés contarlo fácil, a ver de qué se trata y en qué podemos ayudar? Sin dudas. Cuando hablamos de carbono, siempre es importante que cuando hablamos de carbono asociado a las organizaciones, estamos pensando también en estrategias de negocio. Entonces siempre estamos hablando en cómo decisiones de negocio van a tener un impacto directo en el ambiente. Entonces, cuando hablamos de carbono, estamos hablando de emisiones de un gas que es un gas de efecto invernadero. Ese gas de efecto invernadero tiene una capacidad que es que absorbe y remite calor. Es decir, que es un gas que naturalmente está en la atmósfera, pero producto de las actividades humanas se está aumentando la concentración de ese gas, como otros, como puede ser el metano, el óxido nitroso, pero el más famoso, si se quiere, es el dióxido de carbono, que muchas veces, quizás cuando éramos chicos, lo asociamos a la respiración, ¿viste? Que nosotros inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono, pero lo que sucedió es que empezamos como sociedad a consumir muchos combustibles fósiles, entonces empezaban a emitirse ese dióxido de carbono, esos gases de efecto invernadero que estaban fijados de repente, por ejemplo, en el petróleo, en hidrocarburos. Entonces empezamos a emitir cada vez más de esos gases, lo que empezó a exacerbar el efecto del cambio climático. Entonces hoy las organizaciones que tienen una alta huella de carbono tienen una gran contribución al cambio climático. Entonces lo que nosotros trabajamos es acompañar a las organizaciones a que puedan, primero, medir su huella de carbono, entender cómo están hoy, porque si no, queremos empezar a accionar, pero no sabemos dónde está nuestro principal impacto. Sería el diagnóstico inicial respecto de cómo están impactando negativamente. Tal cual. Y quizás también hay cosas que están haciendo bien y que dicen, acá estamos con un grave error y quizás tienen buenas prácticas, es importante también ponerlas en valor, pero nosotros en Colibrí consideramos la estrategia de carbono como la columna vertebral de cualquier estrategia. Desde donde vos entendés dónde tenés oportunidades para primero medirte, después hacer mucho foco en reducir tu huella de carbono, que es justamente la suma de todas las emisiones que se generan producto de tus actividades, tales como consumo de energía, consumo de gas, transporte, generación de residuos, para después
en el último paso compensar esa huella, pero muchas veces escuchamos grandes anuncios de carbono neutralidad, y es importante entender que para llegar a carbono neutralidad primero tenemos que lograr reducir lo máximo posible nuestra huella que tenemos, tanto como organizaciones, también como nosotros a nivel individual tenemos una huella, por lo cual, producto de cómo estamos desarrollándonos en nuestra vida, vamos a tener una mayor o menor huella de carbono. Así es muy interesante pensar en que no son solo las empresas las que puedan perjudicar o puedan estar dañando, también nosotros con nuestras decisiones como consumidores podemos estar contribuyendo o no a acrecentar la famosa huella. Ahí, si querés te complemento, nosotros siempre hablamos de los distintos roles que tenemos como tomadores y tomadoras de decisión. Entonces, cuando nos levantamos tomamos decisiones, cuando llegamos al trabajo tomamos decisiones, cuando tenemos un rol dentro de la organización tomamos decisiones. Entonces, promover estilos de vida que incluyan la sostenibilidad cada vez más de manera más activa y ser protagonistas de ese cambio, de alguna manera nos pone en un rol donde podemos también ser agentes de cambio positivos. Perfecto, más claro imposible. Prem, contanos, a partir de estos casi 3 años de trabajo, ¿cuál es esa estrategia ambiental que ustedes en el equipo consideran que es la épica, o sea, la de mayor impacto que han logrado? Siempre nos gusta pensar que la estrategia de mayor impacto va a ser la que va a venir, ¿no? Muy bien. Pero hay un caso muy lindo, nosotros ahora estamos con, como te decía, actividades en toda América Latina, y hay un caso en Paraguay en donde se hizo un tejido muy interesante entre organizaciones de la sociedad civil, liderados por la Fundación Moisés Bertoni, que es una organización social muy importante en Paraguay, que articuló todo un proyecto con Naciones Unidas, con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde Colibrí también es parte, y también el sector privado, de la mano de 4 grandes marcas a nivel internacional, como son Coca-Cola, Tetra Pak, Nestlé y Cervepar, que es una organización importante en Paraguay. Y la búsqueda del proyecto Mi Barrio Sin Residuos era, de alguna manera, generar un tejido que permita conectar al generador de residuos, sea personas de barrios sociales vulnerables o organizaciones que generan gran cantidad de residuos, con recuperadores y organizaciones que trabajan todo el sistema de reciclaje y de reutilización de materiales, y generar una interfaz de confianza para que desde ese lugar se pueda generar un proyecto con alto impacto. Entonces, desde el momento cero estuvimos involucrados en todo ese tejido que parece sumamente complejo. Juntás a la población, a las empresas, al gobierno, a las organizaciones, a la sociedad civil, en pos de lograr un impacto que justamente signifique transformar lo que eran residuos que antes terminaban en un relleno sanitario, en un basural a cielo abierto, en productos que sean insumos productivos para que nuevamente se mantengan en el ciclo productivo. Prem, hay una curiosidad que tengo y que está bastante instalada a veces la duda, ¿no? En los sectores de los empresarios pymes o incluso los microemprendedores, si todo este tipo de camino, este tipo de trabajo lo pueden incorporar, o si esto es más bien prohibitivo para empresas de una envergadura considerable, entre medianas y grandes. Una buena pregunta, y a veces se cae mucho en el lugar de que la sostenibilidad siempre es para alguien que ya tiene resuelto su día a día, ¿no? Exacto. Y nosotros trabajamos mucho en Colibrí para que realmente cuando se desarrolle una estrategia sea sinónimo también de rentabilidad. Es decir, que podamos tomar decisiones que nutran el negocio. Entonces, hay veces que, como ahora estamos desarrollando un proyecto con las Naciones Unidas para desarrollar una guía metodológica para que organizaciones, emprendedores y pymes puedan desarrollar y diseñar modelos de negocio de impacto, porque entendemos que a veces no hay tiempo para ponernos a pensar estrategias, etcétera. Entonces, si podemos generar espacios y metodologías para que esas estrategias se aceleren, son algo muy, muy positivo. Vamos a contarle a la gente que el modelo de negocio es este formato inicial, ¿no? De qué es lo que vamos a ofrecer, a quiénes, con qué tecnologías, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese esquema ya, entonces, no importa que sea un emprendimiento muy, muy chiquito, pueden hacer con esta mirada. Y tal cual, y si cuando estamos pensando el modelo de negocio de cero, en la misión, visión, propósito, etcétera, incluimos aspectos ambientales y sociales de cero, es mucho más el impacto que se va a generar, porque
se estima que el 80% del impacto ambiental de un producto o servicio se genera o se determina en su fase de diseño. Claro. Entonces, una vez que está en la calle ya ese producto, imaginemos un juguete que está mal diseñado desde el momento cero, Sí. solo podemos operar sobre ese 20% del impacto. Entonces, al momento de diseñar desde una pyme, desde un emprendedor o incluso desde una gran corporación esos productos, es fundamental que se incorpore la variable ambiental y la variable social para que justamente les vaya bien, ganen plata, pero no a costa de impactar negativamente al ambiente de la sociedad, sino al contrario. Lo que obviamente va a traer una reputación, es decir, totalmente distinta, porque si yo tengo un producto, por ejemplo un alimento que me nutre, que es saludable y además me da opciones para generar impacto positivo, como que utilizo un material reciclable o biodegradable, que yo entiendo de dónde vienen los productos, miro la cadena de valor y me da información. Este producto se generó en tal lugar, en tal comunidad, y nosotros nos preocupamos porque esa comunidad esté bien y que se regenere ese ambiente, etcétera. Me estás dando una información que quizás como consumidores no estamos tan acostumbrados, y de repente me estás haciendo una invitación clara para estar generando impacto positivo también como consumidor cuando elijo consumir tu marca o tu producto respecto de otro que no me está dando esa invitación. Entonces es muy muy interesante cómo se encuentra la producción y el consumo bajo un paraguas de sostenibilidad. Sí, a veces también lo que te deben preguntar es cuán viable es esto en un país con las necesidades de Argentina o quizás en esta etapa de consumidores. ¿Cómo estamos? ¿Los consumidores son exigentes o menos en relación al concierto latinoamericano, por ejemplo? Y hay países que están más adelantados que Argentina en términos regulatorios, lo que hace que las organizaciones ya no sea algo deseable, sino que realmente tengan que, por ejemplo, recuperar toda la cantidad de plásticos que pusieron en el mercado. Cuando pensamos en Argentina, lo que muchas veces pasa es, como vivimos crisis tras crisis, parece que no tenemos tiempo para optar por consumir de manera más sustentable, de manera más consciente. Lo interesante para mí es que cada vez hay más oferta de productos sostenibles, cada vez más hay empresas de triple impacto, y si vemos por la calle cada vez más hay tiendas verdes, tiendas que ofrecen productos saludables, y que cada uno desde el lugar que más empatía le genere pueda ir teniendo las opciones para transitar este camino hacia la sostenibilidad, sabiendo que no es que llegamos y un día decimos somos sostenibles, somos sustentables. Es todos los días ir incorporando un pequeño hábito nuevo. Entonces como decíamos antes, quizás es un día decido ir en bicicleta, un día decido empezar a separar los residuos, un día empiezo a decidir compostar los residuos, o empiezo a cambio un cepillo de dientes de plástico por uno de bambú. Hay un montón de micro decisiones. Se estima que tomamos 40.000 decisiones por día. O sea que son 40.000 oportunidades para incorporar la sostenibilidad en nuestro día a día. Bien, con que empecemos por alguna, ¿no? Por alguna ya es un montón. Ya es un montón. Sí, eso es un efecto multiplicador. Eso te iba a decir, el efecto multiplicador, que a veces, yo creo que esta decisión no me la está viendo nadie. Y siempre hay alguien viendo, mirá, en vez de su botellita plástica se trajo una reutilizable, no aceptó una bolsa que no era necesaria y sacó su bolsa reutilizable. Es decir, como personas tenemos un montón de acciones, y lo interesante es que, sea como personas que tomamos decisiones, como personas que trabajamos en una organización, o como personas que tenemos a cargo 50 personas en una organización, todo es, cuando logramos incorporar en nuestras decisiones el impacto positivo, es un efecto multiplicador totalmente exponencial. Bueno, es inspiradora tu charla, dan ganas de salir y empezar a hacer cosas, así que bueno, los invitamos a todos a que puedan agregar desde su lugar, aunque sea una acción, para que se genere este efecto multiplicador. ¿Qué es esto de ser una empresa B? ¿Cómo podemos contarle a la gente en qué consiste? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo lo logran ustedes? Perfecto. Primero, Colibrí nace un poco como empresa B, ¿no? Porque las empresas B son aquellas organizaciones del sector privado que integran la búsqueda de generar lucro, es decir, están buscando generar plata, pero no a costa de generar impactos negativos en términos ambientales y sociales. Al contrario, la búsqueda es, yo genero un impacto positivo en términos económicos, pero de manera armónica también genero impactos positivos en términos ambientales y sociales. Vamos a encontrar un mundo de empresas B que a veces son
servicios como es Colibrí, desde donde diseñamos estrategias, o a veces son productos que podemos encontrar desde un vino que incorpora buenas prácticas para los trabajadores, buenas prácticas para el cómo se está produciendo esa uva, etcétera, etcétera, hasta juguetes. O sea que en ese espectro hay un universo de oferta de cada vez más empresas B. Entonces hay algo muy interesante, que es que hay una herramienta de Sistema B, que es una herramienta abierta, en donde vos como organización podés medir el impacto en distintos ejes como gobernanza, trabajadores, temas ambientales, temas sociales, y te marcan oportunidades de mejora. Entonces, si vos obtenés más de 80 puntos, podés certificarte como empresa B. Pero lo interesante para mí, más allá de la certificación, que te abre unas puertas muy interesantes a una comunidad de empresas que trabajan, siempre decimos, desde la competencia, no desde la competencia, es decir, colaborando. Por ejemplo, hoy necesitaba conseguir un contacto, lo tiré en un grupito de WhatsApp y al toque estaban 1000 respuestas, y se habla un poco de ese propósito común de generar impacto positivo, sino también de alguna manera animarnos a paso a paso, cada vez que tenemos una idea, cada vez que tenemos un emprendimiento, cada vez que estamos empezando a generar nuestra organización, colaborar en que desde nuestra iniciativa podamos estar generando impacto positivo. Entonces, yo siempre destaco, más allá de la certificación, la importancia de como organizaciones animarnos a integrar aspectos ambientales y sociales en nuestros modelos de negocio. Ya que estamos en sostenibilidad, es muy común hablar del triple impacto. Sí. Estamos hablando mucho de la dimensión medioambiental. ¿Querés desarrollar un poquitito en qué consiste este triple impacto? De una. Muchas veces hablamos de triple impacto y estamos hablando de un sinónimo de desarrollo sostenible, ¿no? Estamos hablando de generar impacto ambiental, social y económico de manera armónica, de manera articulada. Entonces, es importante que pensemos que, por ejemplo, cuando empezamos a pensar un empleo verde, un empleo digno, no es lo mismo una persona que tiene un empleo que no es digno, que no genera un impacto positivo, a alguien que lo tiene. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un colaborador que está trabajando en una empresa de triple impacto, probablemente también está alineado su propósito personal a la búsqueda de generar impacto positivo como organización. Claro. Porque estamos pensando también en empresas que, si les va bien, nos va bien a nosotros como sociedad, nos va bien a nuestros hijos o nuestros futuros hijos, porque le estamos dejando un planeta mejor, y también estamos generando faros mostrando que generar plata no va en contra de generar impacto positivo. Entonces, cuando hablamos de triple impacto positivo, estamos hablando de encontrar mundos que parecía, desde una visión más tradicional del capitalismo, que era, si yo quiero generar rédito económico, tengo que ir en contra de los aspectos sociales, de los aspectos ambientales, ¿no? Sí, sí. Te voy a hacer una pregunta difícil, pero quiero, ante todo, sé que vas a ser sincero, sin dar nombres. Pero si pudiéramos establecer un porcentaje de empresas que se acercan a ustedes a buscar asesoramiento o consultoría, ¿cómo podríamos distribuir ese porcentaje entre las que lo hacen por ética, por convicción personal, institucional, y las que lo hacen porque están cediendo a presiones, ya sean gubernamentales, sociales o de otros tipos de presiones? Con sinceridad, nosotros primero en Colibrí nos pusimos el objetivo de que no íbamos a convencer. Es decir, nosotros trabajamos con organizaciones que ya están convencidas que es estratégico, sea por presiones o por ética, incorporar la variable ambiental y la variable de triple impacto al centro de su propuesta de valor. Desde ese lugar, nosotros entendemos que no van en contra la ética personal, es decir, yo como trabajador, como tomadora de decisión, que quiero generar un impacto positivo con los intereses que está persiguiendo la organización. Y entendemos hoy que, sea por las presiones de accionistas que están queriendo enverdecer sus carteras, por las personas, que cada vez hay más jóvenes y no tan jóvenes que son activistas, que quieren que las organizaciones sean protagonistas en generar impacto positivo, con legislaciones del gobierno, con los mismos colaboradores y colaboradoras que puertas adentro de la organización quieren que cada vez se informe y se trabaje más. Eso genera un entramado en donde cada vez más tienen las organizaciones que tomar acción en pos de generar impacto positivo a gran velocidad. Entonces,
nosotros trabajamos mucho en codiseñar las estrategias porque entendemos que nosotros como consultores siempre vamos a estar afuera de la organización. Y entonces en ese pensar en equipo las estrategias que generen impacto positivo es donde vamos a ir codiseñando, siempre buscando generar nuevas preguntas para que la estrategia sea cada vez más profunda y esté siempre sostenida en el tiempo. Entonces, nosotros decimos que las presiones muchas veces se transforman en oportunidades para que esa ética, esos valores personales también emerjan y puedan ser como llaves, ¿no? Estamos hablando entonces, lo dijiste de otra manera, de un 90-10, de un 95-5, de un 80-20, pero por ahí estamos. Así que bueno, para cerrar, se me ocurre que podríamos dar a conocer un poquitito el team, el equipo. Vos hablaste todo el tiempo de colaboradores, así que bueno. Colibrí tenemos un equipo que nos encanta, digamos, y nos encuentra un propósito común en generar impacto positivo. Entonces tenemos colaboradores en distintos países de la región y hay una combinación muy interesante de un fuerte conocimiento técnico con todo lo que es el conocimiento soft, a veces desde ingenieros ambientales hasta diseñadoras especializadas en cómo diseñar experiencias para poner en el centro de las personas, en el centro de la solución a las personas. Entonces, junto a mis socios Gastón, Mateo y Fede, digamos, trabajamos día a día en que la organización cada vez vaya creciendo de manera saludable y justamente, como decía, poniendo al centro a las personas para que la organización de alguna manera las personas seamos protagonistas en esta generación de impacto positivo, ¿no? Bueno, muchas felicitaciones por todo el trabajo logrado y por todo lo que está por venir, que sin dudas es más que próspero. Así que de verdad, el reconocimiento, porque es muy enorme lo que han logrado en poquito tiempo. Muchísimas gracias, Eli. Y gracias por esta entrevista tan cálida y que lo pasamos tan bien. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Chau, chau.